Buenas tardes, estamos nuevamente reunidos con un grupo de invitados por parte de la Federación Médica de Chile, que agrupa a las asociaciones gremiales de las clínicas privadas de este país. Hoy día contamos con la presencia del doctor Milton Quijada. Él es traumatólogo, presidente actualmente de la Asociación Médica Clínica Indisa, de la cual es parte, ¿no es cierto?, de nuestra federación, y con el doctor Gabriel Muñoz, pediatra, intensivista de Clínica Alemana, también presidente de AMCA, Asociación Médica de la Clínica Alemana. Lo que nos convoca hoy es conversar precisamente sobre la ley corta, sus implicancias y sus efectos que tiene sobre los distintos prestadores, en este caso dos de los más importantes de nuestra federación, y yo te diría dos de los más importantes del sector oriente de Santiago también. Así es que para abrir esta conversación, primero me gustaría empezar por mi colega traumatólogo, el doctor Quijada, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes desde la realidad local esta crisis de la salud privada y particularmente la ley corta? A ver, no la veo bien. O sea, lo voy a analizar desde el punto de vista de mi clínica. Yo creo que esto fue un problema que se chuteó para más adelante, digamos, en términos futbolísticos. No se ha solucionado y todavía sigue generando una incertidumbre, que eso uno lo ve tanto a nivel de los colegas como de la misma clínica. Nosotros participamos en reuniones, nuestra asociación participa en reuniones constantes con la dirección médica y las distintas gerencias, y ahí nos damos cuenta que la clínica tiene una incertidumbre y nuestros colegas también nos hacen manifestar a nosotros la incertidumbre. O sea, la ley corta todavía no solucionó nada, sino que dio más tiempo para hacer cosas que no se hicieron en su momento, nada más. Y que por lo tanto, para mí el problema sigue igual, no ha cambiado. ¿Y de qué forma sientes tú, Milton, que esta incertidumbre hacia los médicos en particular ha modificado o ha generado algún cambio en la forma de atención de la clínica? A ver, la clínica tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos significa que hay una migración importante de gente del sistema privado al sistema público, ¿no es cierto? Cada vez están disminuyendo más. Y la clínica se abrió a FONASA en forma importante a partir de este año. Significa atención de paquetes PAD, ¿no es cierto? Paquetes de precio conocido. Y nosotros hemos tenido de a poco que ir adaptándonos a esto, cosas que antes no hacíamos. Estamos en eso, estamos en un proceso que recién está comenzando. Todavía yo creo que la gente FONASA no llega a la clínica como hubiésemos pensado, pero estamos en una etapa de iniciación. Hay que darle un poco más de tiempo para evaluarlo. Entonces aquí se generó este plan, generó la clínica, contó con el apoyo de los médicos y yo creo que por ahí, por octubre, noviembre, vamos a evaluar si realmente esto fue beneficioso o no para la clínica. De acuerdo. Hay que recordar que la clínica Indisa es una clínica icónica del sector oriente, está en Providencia, pero cuéntanos un poco sobre esta nueva sede que abrieron en Maipú y cómo hacen esta transición de los pacientes privados a FONASA. Bueno, la nueva sede de Maipú que se abrió hace ya casi 2 años, fue el 2022, a fines de año, fue proyectada hace mucho tiempo, fue proyectada en un momento en que la situación económica del país era distinta a lo que es ahora. Empezó con muchos problemas, yo diría que en general porque iba poca gente a consultar, pero eso hoy día ha ido de a poco ha ido creciendo y se está adaptando. La gente ya conoce la clínica. Esta es la primera clínica que tiene todo tipo de servicios que está instalada en una comuna grande, que es una de las comunas más grandes del país. Pero todavía está en etapa de formación. Esta es la mitad del proyecto, porque está contemplado también hacer otra torre igual a la que tiene en este momento la clínica en Maipú, pero por las mismas condiciones económicas aún no se concreta y no es factible todavía hacerla. Así que, pero se supone que esto debería andar bien. O sea, cuando se hizo todo el estudio de impacto de mercado para hacer esta clínica, digamos, los resultados eran bastante auspiciosos, pero esto ha tropezado un poco con la realidad económica en este momento. Pero yo creo que a la larga va a andar bien. Perfecto, muchas gracias, Milton. Gabriel, la misma pregunta un poco para ti. ¿Cuál es la visión que tienen desde la realidad local de la clínica alemana, que es una clínica que todos sabemos que está en Vitacura, atiende un grupo particular de pacientes del sector oriente, la gran mayoría probablemente con ISAPRE, seguros privados? ¿Cómo es la realidad hoy en día de esta clínica en relación a la crisis y a la ley corta? Bueno, yo creo primero la realidad, o la palabra que mejor describe la realidad es lo que tú decías, incertidumbre. ¿Ya? De alguna manera se sabe que con la ley corta lo único que se hace es diferir
quiebre importante para la salud privada que en vez de ocurrir en 6 meses o en un año va a ocurrir en 2 o 3 años. Pero también estamos conscientes que eso de alguna manera va a implicar un cambio en cómo percibimos la salud privada, tanto desde el paciente usuario de ISAPRE como del paciente usuario del sistema público, y de alguna manera también eso va a tocar en cómo se distribuye o cómo se planifican las acciones de la clínica. Desde un tiempo a la fecha, la clínica frenó todos sus proyectos grandes de inversión y se transformó en una adecuación y una optimización de la capacidad instalada que tenía. Cambió el modelo de consulta, cambiaron los planes para los días de estadía de los pacientes y una serie de cambios que permitieron, digamos, mantener la atención con la misma capacidad instalada. Con respecto a los pacientes, probablemente no es mucho lo que se ha sentido la baja en términos de los pacientes que concurren a la clínica, porque ocurrió todo el fenómeno de la clínica Las Condes con una debacle que todos conocemos. Por lo tanto, hubo una migración importante de pacientes que antes eran usuarios que se trasladaron a la clínica. Pero pensamos que sí se puede producir de aquí a un mediano o un corto plazo. De acuerdo. Ahora, todos sabemos que esta ley corta no es una buena reforma, por lo menos para las clínicas y para el sistema de aseguramiento privado. Le da un poco de espacio, ¿no es cierto?, para poder generar adecuaciones y darle viabilidad financiera, pero tampoco sabemos hasta qué punto. En septiembre, ¿no es cierto?, empieza efectivamente a aplicarse la ley corta con los cambios en la tabla de factores, las adecuaciones de los planes base, que todos los pacientes tienen que cotizar al menos un 7% y van a poder generar alguna modificación en el precio base extraordinaria para compensar un poco este valor. Pero de ahí en adelante pueden venir muchos problemas. Algunas ISAPRES pueden quebrar. Algunos pacientes jóvenes, hay que recordar que hay más de 500.000 pacientes jóvenes, ¿no es cierto?, que no tienen cargas y que son los más sanos y los que más aportan a las ISAPRES y los que lo mantienen a flote, en definitiva. Esos pacientes podrían considerar que es muy caro ese plan y pasar a otro tipo de aseguramiento y por lo tanto dejar en la cartera estas ISAPRES la población más enferma, los crónicos y quienes generan más gastos. Y eso a la larga tiene un resultado, ¿no es cierto?, conocido por todos, que es que el sistema se hace inviable. Por lo tanto, tiene que haber sin duda una reforma a la salud. Independiente de lo que diga la ley corta, pero aquí en el mediano plazo tiene que haber una reforma a la salud. Entonces, yo quisiera seguir con Gabriel. ¿Qué piensas tú desde la perspectiva de la clínica, ¿no es cierto?, en la que tú representas? Y obviamente, si nos quieres dar tu opinión personal, ¿cómo consideras tú que debiera ser una reforma integral en la salud privada en las condiciones que estamos conversando? Bueno, es imposible pensar en una reforma en la salud en este país, por lo menos en el momento, sin la mantención del sistema privado. O sea, yo creo que ese es un primer punto que hay que dejar más que claro. O sea, y el resto es utopía nomás. En segundo lugar, es difícil pensar que un sistema como el FONASA, por ejemplo, cuyos costos reales de atención y de pago no son totalmente lo transparente que debieran ser, en el sentido que tiene muchas prestaciones subvaloradas al precio real, se puede hacer cargo de una gran parte de los seguros generales de la población. Y yo creo que en tercer lugar, el otro cambio grande que vamos a ver o que vamos a tener que enfrentar y abordar es, en el fondo, sin perjudicar a nuestros pacientes, sino que haciendo la mejor medicina posible, acotar los costos de esa atención en medicina. Entonces probablemente nos vamos a acercar mucho más a todas estas paquetizaciones o estos gastos relacionados a diagnóstico. Eso es como percibimos nosotros que va a evolucionar el tema de la red. De acuerdo. Se habla mucho hoy en día que
que los pacientes pagan por prestación y no pagan por una solución. El GRD, los PAD, todas estas cirugías de prepago apuntan un poco a pagar por la solución. Eso desde el área quirúrgica ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo, pero todavía falta, ¿no es cierto?, acercarse un poquito más al modelo GES desde la patología médica, la no quirúrgica, que también pueda encuadrarse dentro de este programa donde hay prestaciones diseñadas y establecidas en un cierto periodo de tiempo, con fármacos que se entregan en tiempo, etcétera, etcétera. Doctor Quijada, ¿cómo ven desde la clínica Indisa y, bueno, tu opinión personal sobre lo que sería una reforma integral y que pueda incorporar, ¿no es cierto?, los prestadores privados de salud para que sigan existiendo y aportando calidad de atención a nuestros pacientes? Es un poco lo que dijo Gabriel al revés. Yo creo que un sistema único de salud en este país, en este momento, planteado desde una posición pública, no me parece correcto, porque ya los prestadores privados demostraron cuán importantes y útiles son para la salud pública. Eso lo estuvimos viendo en época de pandemia, en época de crisis, como por ejemplo cuando aumenta la patología respiratoria, también se recurre a ello. Entonces, es importante la participación de los privados. Lo que hay que establecer, creo yo, es cuál es el límite de participación de cada uno y en qué condiciones, que es la parte más difícil de la reforma de salud. Pero no pueden algunos desaparecer y persistir otros. O sea, si ese es el problema. Y yo soy antipatología GES. Yo creo que el GES nunca debió haber existido, porque el GES es discriminatorio desde el punto de vista de la Constitución que actualmente vigente en este país. Yo creo que se desarrolló solamente para que el sistema público pudiera cubrir con alguna prioridad algunas patologías que eran más frecuentes o más importantes, pero a los enfermos no GES en el sistema público se les discrimina. Se atienden cuando tienen alguna opción, ¿no? O sea, no son capaces de atender los GES como corresponde. Eso nosotros lo vemos en el sistema privado cuando diagnosticamos alguna patología GES en algún paciente FONASA y lo notificamos y lo derivamos al servicio correspondiente y no son atendidos. Entonces, yo creo que una vez este sistema nuevo de salud debiera acabar con los GES y que todos tengan la misma opción de atención según la patología que tengan, no hay que discriminar. Oye, en esa línea, ¿qué piensan ustedes del aseguramiento? Porque nosotros trabajamos los prestadores. Los prestadores damos atención de salud a nuestros pacientes, las patologías que requieran, lo tratamos de hacer de la mejor forma posible en el tiempo y en la calidad. Pero está el aseguramiento privado. Y en el aseguramiento hoy en día FONASA asegura, ¿no es cierto?, al 80-85% de la población como seguro de primera capa. Las ISAPRES lo hacen en el otro 15-20%. Y está este grupo creciente, ¿no es cierto?, de seguros de segunda capa que vienen a cubrir el copago de estas instituciones. Las clínicas que nosotros representamos efectivamente venden seguros de segunda capa para sus pacientes. Incluso ustedes tienen un seguro de primera capa, que es la ISAPRE esencial. ¿Cómo ven la participación, y parto contigo, Gabriel, de estos seguros complementarios de segunda capa, de segundo nivel, en esta nueva reforma de salud? Sobre todo considerando que FONASA va a tomar un rol importante en los aseguradores de primera capa. Yo creo que básicamente se van a adaptar a cómo sean las condiciones del mercado. O sea, probablemente si hay un seguro de primera capa puesto por FONASA, será el de segunda capa el que ofrezca la ISAPRE, o como se llama en ese momento, porque también puede desaparecer el nombre de ISAPRE y ser aseguradora. Pero básicamente yo creo que el sistema va a seguir exactamente igual. Probablemente habría que ver qué sale, y no soy quien para opinar de eso en términos de costo, pero probablemente sea más caro. Lo más probable es que sea eso, o sea, no... A mí me pasa que siento que estos seguros de segunda capa al final, como están tan individualizados por patología, están los de accidentes, los oncológicos, los catastróficos, los maternales, entonces al final es una serie de seguros de segunda capa que vienen a complementar esta primera capa, que sin duda es insuficiente. No sabemos nosotros cuál va a ser este plan único, universal, qué patologías va a cubrir y hasta dónde va a avanzar. Bueno, finalmente quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de participar de una federación. ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, el comentario, o cómo invitarían ustedes a otras federaciones o a otras asociaciones gremiales a conformarse y participar de esta federación? Así que les voy a dejar la palabra, primero partir contigo, Milton. Tú ya representas, ¿no es cierto?, las asociaciones de la clínica Indisa, pero sabemos que existen muchos centros médicos, clínicas en Santiago y en Chile que todavía no están agrupados.
A mí me tocó participar en las conversaciones iniciales de la formación de la federación. Yo estaba en el directorio de la clínica y Rodrigo Julio en ese momento era el presidente de nuestra asociación y él fue el impulsor y gestor de esta cosa. Yo creo que nosotros somos un actor importante dentro de la salud del país, como médicos digamos, de ejercicio privado. Y no estamos representados en ninguna institución. O sea, primeramente el Colegio Médico tenía un departamento de medicina privada que pues no funcionó en la medida correcta. En este momento no sé cómo está funcionando, pero yo creo que nosotros somos importantes y tenemos derecho a dar nuestra opinión. Entonces, el año pasado el presidente de la federación participó en una reunión de la Comisión de Salud en el Senado dando la opinión de la federación y yo creo que eso hoy día debiera seguir así. Tenemos que invitar al resto de las asociaciones, yo sé que hay muchas que quieren participar, que integren esta federación, no se ingresa en forma individual, sino que se ingresa en forma a través de las asociaciones de cada clínica y poder demostrar que somos poderosos, fuertes y que también nosotros podemos aportar, ¿no es cierto?, nuestra opinión en tratar de formar un nuevo sistema en la reforma de la salud. ¿Tú sientes que de alguna forma estamos subrepresentados a través del colegio médico, los médicos de la salud privada? No sé si estamos subrepresentados o no, pero yo veo poca actividad en el departamento de medicina privada. Eso es lo que eso es lo que veo en este momento. Pero independiente de eso, no, para estar ahí hay que ser colegiado. Y no todos los médicos hoy día tienen la obligación de colegiarse. Entonces hay muchos colegas que no están colegiados en este momento. Y creo que desde ese punto de vista, a lo mejor el colegio médico no es la institución más adecuada para presentarnos. O sea, porque el colegio médico engloba a todos los médicos y también habla de salud privada y salud pública. Nosotros estamos hablando de la salud privada solamente. Entonces necesitamos dar nuestra opinión y de alguna manera aportar un grano de arena para esta reforma de salud que tiene que venir, que ya sabemos que va a tener que venir, pero no sabemos cómo se va a hacer. Gabriel. Mira, yo creo que lo primero es una invitación a aquellos médicos que trabajan en un grupo, a que ellos mismos se asocien entre ellos, para después asociarse en la federación. Nosotros tenemos la experiencia de AMCA, que este año cumple 40 años, desde que se fundó, y ha sido solo un ganar-ganar en nuestra relación con la clínica, en nuestra relación con los asociados, y por eso mismo quisimos participar también de la federación y estamos orgullosos de participar en ella, pues pensamos que solamente en la medida en que nos asociemos, creo que todos compartimos los mismos valores éticos, morales, de atención, no son distintos en ninguna de nuestras clínicas, y siempre pensando en el interés último, que es el bienestar de nuestros pacientes. Eso nos tiene que mover a luchar porque lo que creemos que es justo. Y yo también pienso que el colegio médico hasta el día de hoy por lo menos no ha dado una señal fuerte de que nos entienda y nos acompañe, siendo que somos un grupo bastante dentro de los que estamos colegiados en el colegio médico, los que trabajamos en salud privada y los que muchas veces hemos trabajado también muchos años en el servicio público, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros. O sea, no es que hayamos nacido y criado todo en el sistema privado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante invitar primero, si hay un grupo, a que se junten. Y una vez que ese grupo esté junto, por favor, únanse y acompáñennos. Si esta es una cosa que queremos hacer todos y que queremos hacerlo siempre pensando en el fin último, en la mejor salud para nuestros pacientes. Sin duda que la salud privada difiere, ¿no es cierto?, de la realidad de cada clínica. Y uno va aprendiendo muchas cosas, porque los problemas que tuvo una asociación gremial, eventualmente la puede tener otra, y la primera ya salió de ese problema a través de una solución pensada, meditada, y a través de este año y medio que lleva funcionando la federación, efectivamente hemos logrado resolver problemas gracias a la colaboración de otras asociaciones gremiales que ya han tenido esta situación. Bueno, sin duda que el tema es fluido, ¿no es cierto?, es dinámico. Sabemos que lo único constante es el cambio. Las cosas van a seguir cambiando, tanto para las personas como para los prestadores. Estamos en un valle en este minuto a la espera de la aplicación de la ley corta, que va a ser en septiembre, y posteriormente tendrán que gestionarse todas las iniciativas de esta ley larga, y nosotros queremos estar presentes en esa discusión. Consideramos que tenemos una opinión muy importante que dar
representamos a muchos médicos de este país que entregan atención de calidad a sus pacientes, independientes si su asegurador es público o privado. Así es que le quiero agradecer nuevamente al doctor Gabriel Muñoz de Clínica Alemana, presidenta de Asociación Médica Clínica Alemana, al doctor Milton Quijada, presidenta de Asociación Médica Clínica Indisa. Así que les agradezco su presencia y muy buenas tardes.